Entonces, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Nosotros continuamos con un proceso que se llama el proceso de dejar ir. Este es un proceso que tiene profundas implicaciones psicológicas y que nos hace llegar a unos estados en los cuales la vida es cada vez más, vivimos conscientes y vivimos plenamente. Tenemos una plenitud de vida y tenemos una claridad de cómo estamos viviendo. Este proceso de dejar ir logra eso. Entonces hemos venido este año tratando cómo dejar ir cada tipo de emociones. Hoy vamos a trabajar sobre otras emociones, el coraje y la valentía. Una manera de definir qué es dejar ir es, si tú alguna vez te has preguntado si la felicidad es algo inherente a nosotros los seres humanos, ¿por qué no nos sentimos felices? ¿Sí? Esa es una respuesta a una pregunta que se hizo el Buda. Él sabía que la vida era sufrimiento y él encontró una manera de dejar de sufrir, que hemos explicado que es de dejar nuestros deseos y vivir en otro plan, que es lo que estamos explicando. El dejar ir es una práctica budista, está en muchas religiones, pero es generalmente la gente que se da cuenta de que estamos atrapados en este mundo, empieza a dejar ir miedos, a dejar ir angustias, y eso es lo que estamos hablando aquí. Para poder entender esto, estamos haciéndolo dentro de un marco. ¿Cuál es ese marco? El marco es lo que nosotros sentimos, porque eso es lo que queremos dejar ir. Las cosas que no nos hacen sentir bien, las queremos dejar ir y reemplazarlas por cosas que nos hagan sentir bien, que nos den bienestar. Entonces, dentro de nosotros hay una escala emocional. Todo el mundo tiene eso. La más baja de todas es la vergüenza. Después viene la culpa. Después viene la apatía. Después viene la aflicción. Después viene el miedo. Después viene el deseo. Luego viene la ira, el orgullo, el coraje, que vamos a hablar hoy, la neutralidad, la aceptación o neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón y el amor. Finalmente la alegría y la paz. Entonces, esto básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos ir subiendo la escala de emociones desde una situación en que nos sentimos muy mal hasta la situación en que nos sentimos en paz. Como dice la Biblia, una paz más allá de todo entendimiento. No hay problema, no hay miedo, todo está bien. Entonces, ¿qué es dejar ir o qué es soltar? Dejar ir es es como una interrupción repentina de la tensión interna o pérdida de tensión acompañada de una repentina sensación de ligereza y comodidad, y hay una gran sensación de felicidad y libertad. O sea, dejar ir es quitarnos la tensión, quitarnos las dificultades y poder vivir en paz. Es reconocer que nuestros pensamientos y las emociones que los acompañan no nos definen. Si lo que yo pienso y lo que yo siento no es quien yo soy, y no tengo por qué estar presa de mis pensamientos y presa de mis emociones. Hay maneras de liberarme de esos pensamientos que no me hacen bien y de esas emociones que no me hacen bien. Y hay una técnica, y hemos explicado esa técnica en las primeras clases. Pueden ir en YouTube, está la primera clase, la explicación de la técnica en detalle, pero rápidamente es ser consciente de lo que sientes y de tus emociones y de lo que piensas, dejar que eso suceda dentro de ti sin resistencia, sin análisis, sin condenación y sin temor a que eso se perpetúe, porque lo que se perpetúa, la razón por la cual sus sentimientos se perpetúan es porque les estás dando atención, los analizas, los condenas, te resistes a lo que sientes, entonces por eso se queda ahí. Pero si tú simplemente los aceptas, vas a ver que eso se va a ir. Entonces, pues la idea es quedarse con tus emociones y darte cuenta de lo que estás sintiendo, y sin resistir. Eso es lo que te ayuda. Vas a ver que cuando eso haces va a desaparecer y la emoción se desaparece, o pasa de ser una emoción más baja a otra más alta. Entonces las emociones van apareciendo. O sea, una persona que se siente con miedo, ¿sí? De golpe está sintiéndose con miedo, y esa persona puede empezar a ir a otra emoción más elevada, que es el deseo. Ya no tiene miedo, sino ahora está buscando cosas. Entonces, todo eso lo hemos explicado en las otras clases que pueden ver. Con respecto al pensamiento, es lo mismo que a los sentimientos. Ignora el pensamiento, no le des atención, no le des vueltas a lo que estás pensando. Ay, ¿qué pasa si esto y lo otro? Y no sé, porque eso es lo que te hace sentir mal. Y vamos a ver que eso no quiere decir que no seas inteligente y que no tomes soluciones, pero para ser inteligente y tomar soluciones no tienes que preocuparte, tienes que tomar soluciones y ser inteligente, ser creativo. No necesitas preocuparte, la preocupación no sirve de nada, el miedo no sirve de nada. Tienes que dejar de desear el resultado, y cuando tú paras de querer manejar tu propia vida y resolver, hay una cosa que se llama la sabiduría divina que empieza a fluir a través de ti. Dentro de nosotros hay una sabiduría que ya sabe todo lo que nosotros necesitamos saber. Esa nos dará el pensamiento apropiado. A medida que te sientes mejor, no dejes de practicar. Bueno, entonces esto es un resumen muy rápido de lo que es la técnica de dejar ir. Nosotros, hay otros videos sobre eso. Entonces vamos a hablar hoy del coraje. El coraje, como les había dicho, es una emoción. Entonces, recuerden, las emociones van de vergüenza, siguen a... Yo tengo aquí tengo un cuadrito que siempre, no se ve bien, tengo un cuadrito con todas las emociones. Yo estoy todo el tiempo trabajando sobre estas cosas. Entonces, la emoción más baja es la vergüenza, luego viene la culpa, la apatía, la pena, el deseo. Entonces,
El coraje aparece después del orgullo, del que hablamos la vez pasada. Entonces aparece el coraje. Entonces, ¿qué es el coraje? Una de las cosas que van a notar es que todas las emociones negativas nosotros las tenemos que dejar de ir, y todas las emociones positivas nosotros las tenemos que dejar ir. Repito, cuando te sientes mal dejas ir tus emociones, pero cuando te sientes bien también. ¿Y por qué? Porque cuando tú dejas ir el coraje, aparece una emoción que es más alta que el coraje, que es la aceptación, de la cual vamos a hablar. De manera que la idea de ir soltando es la que te va elevando. Entonces, coraje. ¿Qué es coraje? ¿Cuáles son las características del coraje? La primera es que sientes por primera vez que tú puedes hacer las cosas, te vuelves una persona eficaz, ¿sabes? No tienes la cabeza llena de miedos y eso, sino vives en valentía, pero no una valentía de que yo puedo romper el mundo, sino que vives como una persona segura, tienes seguridad. Entonces puedes, eres eficaz en este mundo. Vives en un estado positivo y tienes confianza de que las cosas te van a funcionar, empiezas a tener seguridad de ti mismo y de ti misma. Eso da energía, y esa energía se traduce en acción, pero es una acción que es flexible. No es que tú te metiste por un lado y por ahí tienes que salir, sino que detrás de ti hay una sabiduría, hay un fluir, y eso te hace ser flexible. Entonces tienes la fuerza de un río, que se va, el río arrasa, pero él se va adaptando. Si aquí hay una pared muy grande y aquí otra pared muy grande, hay un hueco por la mitad, pues el río se va por la mitad. El río no se pone a tumbar la pared si no necesita. Ahora, si le ponen una pared y lo contienen, llega un momento en que rompe la pared, pero el río siempre es flexible, va por donde. Eso, así podemos ser nosotros, podemos ir por esta vida siendo personas flexibles. Entonces, nosotros tenemos que el coraje interno, es una característica para poder dejar ir las demás emociones. Es decir, a la medida que nosotros dejamos ir las emociones más bajas, vamos sintiendo más valentía. Coraje no me gusta, no he debido poner esa palabra. Valentía, es mejor la valentía. Porque no es coraje de que me dio coraje, que yo soy muy más fuerte que tú, ¿no? Es una persona que tiene tranquilidad y tiene la valentía de enfrentarse a lo que está pasando. Y no de enfrentarse, sino de, como dijimos, como flexiblemente ir solucionando todo lo que se le va presentando. Entonces, a este nivel es precisamente lo que estábamos hablando antes. Tú tienes que tener esa valentía interna, ese coraje interno, para mirar las cosas que estás sintiendo y poderlas mirar de frente. Ya sabes, yo estoy triste, voy a mirar mi tristeza. Yo estoy ansioso, voy a mirar mi ansiedad. Yo estoy iracundo, voy a mirar mi ira. ¿Sí? Debes estar puesto a enfrentar, a mirar tus sentimientos. Y eso es lo que el coraje te da. La valentía te da esa disposición de poder mirar tus sentimientos, de poder aprender a aceptarlos y liberarnos de ellos, que es lo que vamos a ver en la siguiente emoción que vamos a ver, es la aceptación. Entonces, la valentía te trae los sentimientos hasta la puerta de la aceptación, y la aceptación dice, sí, hagamos eso. Y es mucho más fácil la vida así, te puede liberar de esas tensiones. Y la otra cosa que da la valentía o el coraje es que eres una persona, por un lado, flexible, pero por otro lado, abierta. Estás dispuesto a tomar riesgos que los has medido, sabes cuál es el riesgo que puedes tomar. Y exploras nuevos paradigmas, o sea, que estás buscando nuevas formas de ver las cosas, estás abierto. Eso te da un espacio muy grande cuando llegas a esta emoción de la valentía o el coraje. Te da empoderamiento personal. Entonces, el énfasis que tienes no es en quejarte y que mira que esto está muy difícil. No, cuando se te presenta un problema, tú no lo ves como un problema, lo ves como una tarea que tienes que solucionar. Entonces te pones a hacer lo que tienes que hacer para, ay, que no tengo plata, pues vamos a ver cómo la consigo. Ay, que no tengo novia, pues vamos a ver si es necesario tener una novia para estar feliz. Porque si estoy pensando que para estar feliz tengo una novia, me consigo la novia y no estoy feliz, ni tuve una buena relación con la novia, ni logré lo que quería. Entonces, ¿qué es lo que quiero realmente? Todas esas cosas. Entonces, el énfasis es en hacer. El hacer es, si no sé algo, me pongo a leer un libro, le pregunto algo. Si no puedo tal cosa, entonces voy a leer o voy a hacer un curso o algo para poder ver cómo puedo hacer eso, porque lo necesito hacer. Entonces, esa es la idea. La otra parte es que la valentía nos da un equilibrio entre el dar y recibir. ¿Sí? No somos personas que estamos yo quiero agarrando todo, ni personas que no estamos dando, pero generalmente no dando con la buena intención, sino dando para que digan, ay, qué tan bueno, qué tan querido, sino que estamos balanceando, sabemos dar y sabemos recibir. O sea, damos todo y recibimos todo. No es que hay que dar un poquito y recibir un poquito, no, el dar es total y el recibir es total. Y nosotros vamos a ser de impacto. Cuando nosotros tenemos valentía, vamos a ser de impacto en el mundo, vamos a hacer una diferencia, vamos a hacer algo que realmente contribuya al desarrollo de nuestra familia, de nuestro estado. Somos una fuerza de bien para el mundo cuando tenemos esa valentía. Tenemos conciencia de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros, nuestro interés primario, y tampoco me gusta la palabra preocupación, es concentración en el bienestar de los demás. No es preocupación, no es preocuparse, no. Es concentrarse en el bienestar de los demás. Nos volvemos generosos.
Porque como tenemos esa valentía y sabemos resolver las cosas y hacemos lo que necesitamos, empezamos a ver que mientras más damos, más recibimos, nos volvemos generosos. Lo vemos en la realidad. Damos, pero porque sabemos que eso es una actitud, es una característica, es una virtud de alguien que está sano, de alguien que está viviendo una vida de manera consciente, es una persona generosa. Y tenemos conciencia social y humanismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos que lo que estamos haciendo, o sea, no tenemos el estrecho vivir de que hay para mi familia o para mi casa o para mí, sino que vemos nuestro impacto en la sociedad, vemos nuestro impacto en la humanidad. Porque mientras más crecemos, más nos damos cuenta de la importancia de impactar a toda la humanidad. Porque es que nosotros estamos impactando a toda la humanidad con nuestra pequeñez, con nuestras dificultades internas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Pero a este nivel de la valentía, la conciencia es claro, si yo tengo un impacto en la sociedad, yo tengo un impacto en la comunidad, y así sea yo uno, en lo que yo haga va a afectar a todos los seres humanos. Hay en la teoría, entre comillas, esto es entre comillas, en la teoría del caos habla de que una mariposa mueve sus alas en Japón y eso puede producir las consecuencias de ese movimiento se van multiplicando y pueden producir un huracán en el Pacífico. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que nosotros hacemos impacta a toda la humanidad. Entonces, esa conciencia, cuando ya tenemos valentía, podemos aceptar eso. También tenemos una conciencia espiritual. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, tenemos una conciencia espiritual. Esa es la otra. Cuando nosotros tenemos valentía, empieza, porque eso da confianza personal, sabemos que estamos haciendo las cosas en este mundo con más facilidad. Entonces empieza a entrar, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? Tiene que haber algo más. Entonces empezamos a buscar sentido, empezamos a buscar la verdad, empezamos a equilibrar nuestra vida. Tenemos trabajo, tenemos juego, tenemos amor, tenemos espiritualidad. O sea, tenemos una vida sana. Nos preocupamos por comer bien, por tener buenas amistades, por expandir buena onda con la gente. Y empezamos a tener un proceso interior que se llama el proceso espiritual, que es la búsqueda interna de qué soy yo, de dónde vengo, cuál es mi propósito en esta vida, qué es lo que estoy, algo más allá que las cosas que estoy haciendo, porque todo lo que estoy haciendo, estudiante se va a acabar y me voy a convertir en padre, madre o en trabajador y eso se va a acabar y me voy a convertir, o sea, siempre todo lo que estamos haciendo cambia, pero hay algo dentro de nosotros que es eterno y eso es de lo que está hablando la espiritualidad. Entonces empezamos a buscar eso, porque la valentía nos ha dado la capacidad de tener muchas cosas funcionando en nuestra vida, por lo que acabamos de decir hasta aquí. Y cuando nosotros tenemos valentía, empezamos a buscar momentos, empezamos a buscar meditación, empezamos a buscar lecturas espirituales, empezamos a desarrollarnos espiritualmente. Y esa práctica nos va a dar momentos de paz, momentos de quietud, momentos de tranquilidad que nosotros ni siquiera sabíamos que existían antes. Y vamos a entregarnos continuamente, o sea, vamos a vivir en el presente, siempre aceptar. Que esta última parte de la valentía es la puerta que nos abre a la aceptación. Entonces ya no somos tan negativos, no es como, no, eso como que se empieza a ir y empezamos a ver las cosas de una manera más fácil. Vamos a tener más capacidad para amar. Amar es dar, amar es conocer al otro. Vamos a poder, me perdonan la cuñita aquí de Jesús, pero Jesús nos dijo, amad a tus enemigos. Para eso se necesita valentía. Porque si yo estoy en ira, en cualquiera de las otras emociones bajas y no he podido dejarlas así, pues no voy a poder amar a mis enemigos. Entonces, a medida que yo tengo valentía, tengo más capacidad de confiar y de amar y de creer en que es verdad que el amor es una fuerza que todo lo puede. Suena a frase, pero es la verdad. Y apoyamos, la otra cosa es que nos convertimos en servidores, vamos a apoyar a los demás, al desarrollo de los demás. Y vamos a empezar a tener experiencias místicas, como lucecitas, como destellos de quietud interior. Va a llegar un momento en que, todo está bien, estamos sentados, tenemos esos momentos de exaltación. Puede que vayamos a un templo o que estemos... Hay muchas situaciones que nos hacen sentir que todo está bien. Estos son destellos de lo que realmente somos nosotros. Ok, entonces, vamos a decir una cosa. Cuando nosotros empezamos a llegar a este nivel, nos empezamos a sentir bien y a veces nosotros cometemos el error. Cuando nos sentimos cómodos, existe la tentación de dejar de utilizar la técnica de dejar ir y solo retomarla en situaciones de emergencia o cuando los sentimientos negativos vuelven a ser dolorosos y requieren nuestra atención. Sin embargo, aún se puede hacer más, dado que siempre hay un sentimiento en curso que puede entregarse, la continuación del proceso conducirá a beneficios cada vez mayores. Estoy leyendo esto que está escrito, pero la idea es que cuando nos empezamos a sentir bien, no es aconsejable dejar la técnica de dejar ir. Debemos dejar ir el sentirnos bien. Ojo, si yo me siento 5 de la escala de 1 a 1000, me siento 5 bien, y me quedo ahí en 5, me estoy perdiendo 995. Entonces, si yo dejo ir ese 5, me voy a sentir mejor. Y si dejo ir de eso, me va a sentir... Entonces, ese proceso de dejar ir todas las cosas, incluso las cosas buenas, nos va a traer cada vez más paz, más tranquilidad, más armonía. Eso es importante. Ahora, la siguiente emoción de la que quiero hablar, como estamos de tiempo, bueno, es la aceptación.
Entonces, la aceptación es un estado de armonía. La aceptación es un estado de armonía. Estamos en armonía. Todo, la palabra lo dice todo. Estamos en armonía. ¿Por qué estamos en armonía? Porque no estamos resistiendo nada. Estoy bien, estás bien, está bien. Estoy bien, está bien, está bien. Yo estoy bien, tú estás bien, las cosas están bien. Eso es lo que sentimos cuando hay armonía. No me digan, pero es que yo no me estoy sintiendo así, las cosas no están bien. No, eso es que tú no estás en el estado de armonía, pero cuando tú estás en el estado de armonía, todo está bien. ¿Sí? Y ya tenemos casos. El caso más, más grande de todos es Jesús en la cruz. Digo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaba criticando a nadie a pesar de que lo estaban crucificando. Y eso no es solamente el caso. Hay millones de Mandela, está Martin Luther King, todas estas personas que los estaban atacando y todo, y ellos no querían atacar, estaban en paz, estaban en armonía, estaban aceptando lo que estaba pasando. Eso es posible lograrlo cada vez más. Todo el mundo. Tienes un sentimiento. ¿Por qué? Porque tienes un sentimiento de que perteneces y que estás conectado. O sea, es como no te sientes separado de Dios, no te sientes separado de las personas, no te sientes separado de la naturaleza. Es claro que perteneces al momento presente y a la vida y estás conectado. Vives en alegría, estás relajado y tienes sintonía con las cosas. Eso es un estado de armonía, es un estado de aceptación. Una de las cosas que haces tú para que eso suceda es que lo que es perfecto. Ves la perfección en lo que es. No tienes que cambiar nada. Todos los niveles anteriores que habíamos dicho, o sea, todos los niveles de que hemos hablado en estas charlas, la vergüenza, la ira, la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo, todos esos son estados que tienen una característica y es que las soluciones las están buscando afuera. Es que yo me siento bravo porque tal cosa pasó. Es que yo me siento triste porque tal cosa pasó. Es que yo tengo vergüenza porque tal cosa pasó y me dicen esto. Siempre estamos buscando afuera. Pero aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que lo perfecto es algo que está en nuestra manera de ver las cosas, no en las cosas en sí mismas. Y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Escuchen esto, un ejemplo muy sencillo. Si las cosas fueran externas, todo el mundo tendría la misma reacción. Porque hay una cosa externa a la que todo el mundo tiene la misma reacción, se llama la gravedad. O sea, eso es una cosa externa que nos afecta a todos, la gravedad nos afecta a nuestro cuerpo. Pero las emociones y las cosas que pasan afuera no nos afectan a todos iguales, entonces no es la realidad, es nuestro filtro. ¿Sí? Ejemplo rápido. En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, había un señor que se llamaba Viktor Frankl, que escribió después de eso un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él estaba en un campo de concentración como todos los demás, pero la experiencia que él tuvo, como lo vio y como lo afectó, él nunca le echó la culpa a los campos de concentración. Él era lo que estaba viviendo y él lo estaba viviendo de una manera diferente, porque era lo que le estaba pasando. Y si él quería vivir en paz, tenía que aceptar lo que le estaba pasando. Las personas que no podían aceptarlo se desesperaban, pero él estaba aceptando lo que estaba pasando. Después lo liberaron y él es el autor, y es como un Freud, como Freud, Viktor Frankl, es el originador de una cosa que se llama la logoterapia. Es otra terapia, como decir el psicoanálisis, es otra terapia. Entonces es un hombre que, a pesar de esas circunstancias, él aceptó lo que era y pudo salir adelante. No está poniendo sus problemas afuera. Hay una generosidad natural y hay una compasión para todos. Vamos a ir un poco más rápido. Compasión. La compasión se convierte en un estado estable, en una condición permanente. O sea, eres una persona compasiva. No es que sientes a veces compasión, sino empiezas a desarrollar una personalidad compasiva. Fíjate que para tener una personalidad compasiva tienes que tener valentía y tienes que estar lleno. La persona compasiva es porque tiene compasión interna y la puede dar. La fuente está dentro de nosotros mismos, estoy adelantando. Y la naturaleza interior, lo que sientes adentro, eso se irradia. La gente ve si tienes miedo, se da cuenta. Si estás tranquilo, la gente se da cuenta. Eso es como irradias tú. Entonces, la diferencia es esto. Nosotros, antes de la aceptación, nosotros decimos bueno o malo. Y eso tiene unas implicaciones psicológicas muy fuertes. Porque lo bueno, entre comillas, viene de Dios, y lo malo viene, entre comillas, del diablo, de la maldad. Nosotros tenemos esa división en la cabeza. Cuando nosotros llegamos a la aceptación, esa división mental se cambia por esto funciona o esto no funciona. Entonces, si esto no funciona, yo no creo que es malo, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a la tienda y me dicen, mire, esta leche que tiene tal cosa, esta leche que tiene tal cosa, yo no digo esta leche es mala, esta leche es buena, digo esta me gusta, me funciona y esta no. Pero yo no estoy diciendo que la otra es mala, es simplemente que no me funciona a mí. Entonces, cuando tú puedes cambiar lo bueno y lo malo por funciona o no funciona, hay una liberación muy fuerte adentro y eso se logra con la técnica de dejar ir. Uno mismo y los demás. Entonces tú puedes empezar a ver la inocencia en ti mismo y en los demás. Puedes empezar a perdonar
y a curar tus resentimientos. Porque lo que estábamos diciendo, todo lo que es este proceso de dejar ir es precisamente eso que estoy diciendo. Es no apegarse de las cosas y resistirlas. Entonces te curas de los resentimientos. No estamos llenos de la necesidad de chismosear, no estamos llenos de la necesidad de juzgar, no estamos llenos de la necesidad de criticar. Eso empieza a desaparecer de nuestra vida. Y eso es un estado de mucha tranquilidad. Y la vida nuestra se orienta al servicio. Entonces nos enfocamos en el bienestar y la felicidad de los demás. Y para eso, la fuerza vital, la fuerza de la vida, el ser superior, el yo superior, llámalo como quieras, Espíritu Santo, si quieren decirlo, la inspiración divina, la sabiduría superior, la inteligencia creadora, llámalo como quieras, está más en contacto contigo y te da inspiración, te da intuición y te da desinterés. O sea, se te ocurren cosas maravillosas y tú con desinterés las entregas, no estás, porque empiezas a entender de nuevo un poquitito que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, si buscas tu paz interna, que es lo que eso quiere decir, si buscas conocerte a ti mismo, el resto de las cosas son fáciles, todo lo más viene por la añadidura, porque tienes inteligencia, porque tienes claridad, porque tienes paz y puedes resolver todas las cosas. Y aparece la responsabilidad a un nivel que no había aparecido antes, porque hasta ahora la responsabilidad había sido una carga para nosotros. Yo soy responsable por esto, yo soy responsable por la renta, y soy responsable por esto, y esa era la responsabilidad. Pero la responsabilidad que aparece aquí es una responsabilidad mágica, es una responsabilidad poderosa, porque es la capacidad de responder, la habilidad de responder. Esa es la verdadera responsabilidad, es cuando tú sabes que sabes responder, cuando tú sabes que sabes solucionar las situaciones. Tienes responsabilidad por tu propia conciencia y la calidad de tu conciencia. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Estás todo el día criticando y metido en cosas inferiores? ¿O tienes una luz y ves cómo puedes avanzar tú y avanzar y ayudar a los demás? Tienes intereses por la meditación y la espiritualidad. Cuando llegas a la aceptación, se te abre dentro de ti, wow, esto de la meditación, esto de la espiritualidad, es una cosa real, es una cosa que me va a dar a mí algo que nada me había dado y es interno. Yo lo único que tengo es que aprender unas técnicas, sí, hay muchos cursos y todo, pero el beneficio es para mí. Si yo aprendo técnicas de meditación, si yo aprendo espiritualidad, yo voy a crecer y voy a ser una fuerza de cambio en el mundo. Y vamos a descubrir un proceso que estaba velado para nosotros y es la capacidad de autosanación. Nosotros podemos empezar a llegar, esto no es una cosa mágica, esto no es holística, ni nueva era, ni nada, es que en la medida en que nosotros estamos en paz interior, nuestro cuerpo es más sano. Eso es así de simple. ¿Sí? Pero primero viene la paz interior, después viene la sanación. Y finalmente vamos a llegar a tener una calidad que es lo que Eckhart Tolle llama el poder de la hora. Vamos a estar presentes, vamos a estar viviendo aquí y ahora. En la respiración interna, inspiramos, lo que se llama inspirarse, y expiramos. Inspiramos con agradecimiento y expiramos entregando todo, porque no sabemos si vamos a tener la siguiente respiración, pero estamos en paz interna. Y luego viene la siguiente respiración. Eso es estar presente. Aceptar la propia naturaleza y el camino del universo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a darnos cuenta de qué es eso. No vivimos en remordimiento, porque es que nosotros, en este estado de presencia, el pasado desaparece. Como dice el pasado pisado. No estamos, porque es que ya lo que pasó ya pasó, no podemos hacer nada por eso. Lo que nosotros tenemos es que en el presente mirar las cosas de otra manera, pero lo que pasó ya pasó. Y no tenemos miedo del futuro, porque no nos estamos imaginando, estamos viviendo en presencia, estamos viviendo en aceptación. Yo estoy aquí presente, aceptando que Dios, si creo en Dios, aceptando que la paz o el universo, o si crees que la materia es la que te creó, entonces la materia me da la paz para vivir en paz. Porque hay gente que cree que la materia fue lo que lo creó, pero bueno, eso sí, allá usted. Esto aplica para ateos también, porque el ateo también necesita estar en paz. Entonces no hay ni pasado ni futuro, presencia. Y finalmente, vamos a poder vivir cada día en gratitud. Ok, entonces, la clave es no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es la aceptación. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nada, no hay que juzgar nada. Ojo, no quiere decir que no haya que tener criterio, que es muy distinto. ¿Sí? La diferencia entre criterio y juzgar es esta. Tú estás parado en la esquina, ¿sí? Y empiezas a pensar que no te puedes bajar porque qué tal si viene un carro y estás juzgando y que por qué hicieron esto y que los semáforos no funcionan y que el gobierno, que esto, y cómo puede ser que haya tanto tráfico. Todo eso es juzgar, ¿sí? Y todo eso lo único que hace es desesperarte. Tener criterio es estar parado en la esquina y darse cuenta si vienen carros o no y si puedes pasar o no. Eso es tener criterio. Pero juzgar es toda esa otra cosa
ay, qué terrible, que cómo se demora el semáforo, que, ay, que mire que esa señora que se pasó corriendo y que la hubiera podido coger el carro. Todo eso no nos conduce a nada. Pero el criterio sí, ¿no? Yo miro, estoy en paz, estoy tranquilo, no pueden pasar, ven en carro, sí pueden pasar, paso, pero no hay esa cosa en la cabeza. Ok, y para terminar entonces, el resumen es que el nivel de conciencia de la aceptación es el que nosotros estamos anhelando tener, porque es ahí donde nosotros nos podemos liberar de los problemas de la vida y experimentar la plenitud y la felicidad, cuando nosotros estamos aceptando. Eso es lo que las religiones, lo que los caminos espirituales llaman la entrega total. Lo que Jesús pidió, amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No son cuestiones religiosas, son cuestiones psicológicas, son cuestiones claras que nosotros debemos en esta vida aplicar para poder vivir en paz. Ok, entonces yo creo que vamos a dejar ahí y quiero, a ver si pueden prender las cámaras y podemos hablar un poquito sobre todo esto. Sí, ahí va, cámaras. Ok, Manuel, ¿qué diferencia entre valor y valentía? Ok, ok. Manuel Morales, ¿qué diferencia hay entre valor y valentía? No te sabría decir qué diferencia hay entre valor y valentía. Para mí estamos hablando de lo mismo. Lo otro sería, es que esa sería una pregunta para un lingüista. Para mí el valor y la valentía, yo estoy tratando de describir un estado interno en el que tú tienes la valentía de vivir la vida con amor. ¿Qué es el valor de vivir la vida con amor? No te podría decir nada más. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. ¿Sí? Más que una pregunta, agradecer la charla que nos acaba de dar. En lo personal, sobre todo eso de que la envidia y todo eso, que usted dice que uno lo busca es afuera, si realmente eso es muy cierto. A mí me pegó mucho eso. Y yo he mejorado porque he estado tratando de buscar siempre en lo de adentro. Y le doy las gracias por esta charla tan interesante, me gustó muchísimo, muy amable. Bueno, gracias por tu colaboración. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Yo soy Juanita. Solo, agradezco, excelente la charla. Es lo mismo asentir que aceptar. ¿Es lo mismo asentir que aceptar? ¿Sí? No, ahí sí te puedo decir que no. Asentir es como yo lo entiendo, asentir es, por ejemplo, yo puedo decir, sí, entiendo lo que estás diciendo. Eso es asentir, que yo estoy entendiendo, ¿sí? Pero no necesariamente puedo aceptar lo que tú estás diciendo. Entonces no es lo mismo. La aceptación implica que tú no estás juzgando. Ya. Ok, ¿por qué haces esa pregunta? Porque yo creo que hay algo detrás de eso. Porque he comprendido en mi vida que el asentir, el sí a todo como es y a todos como son, pues es una manera de encontrar una fuerza en mi vida, el asentimiento. Bueno, dicho de esa manera. Pero que también en algún momento me lleva a la aceptación. Ahí es donde me quedo con alguna reflexión. Sí. Mira, las palabras son a veces nos pueden distraer. De lo que estamos hablando aquí es de lo que tú llamas asentir. Estamos hablando de que cuando algo sucede, tú me dices si eso es lo que está diciendo. Cuando algo sucede, el asentir es que tú no estás rechazándolo o peleando contra eso, sino dices sí. ¿Eso es lo que tú llamas asentir? Exacto, eso es lo mismo que estoy diciendo. Eso es lo que yo llamo aceptación. Es la misma cosa. Es un sí desde el amor incondicional. Exacto, es un sí desde el amor incondicional, exactamente, eso es. Y ese sí desde el amor incondicional nos da paz. En otras cosas te llamas como mi mamá. Gracias, aquí, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Yo, José Ricardo. Cris. Yo quería compartir que todo lo que dijiste es tan cierto. Yo estaba como caminando por el sendero que estabas trazando con tu charla. Y sí, es totalmente cierto. Pero yo tengo una experiencia que creo que ya les he contado en un curso de milagro. Y es que solamente cuando pude abrazar mi pasado, abrazar mi pasado y aceptarme con ese pasado, las cosas empezaron a cambiar. Y sentí que Dios estaba actuando ya en mí. A ver, cuéntanos un poquito de eso. El proceso fue aceptar el pasado y... Yo vivía sola en el pasado, me lamentaba por el pasado y todo lo que me había pasado. Y le tenía miedo al futuro, porque yo tengo Parkinson. Y pues me pensaba 5 años adelante con Parkinson como estaría. Entonces me hacía sufrir mucho eso. Cuando yo, en un momento llegó, es la gracia de Dios que llega, en el momento que Él quiere y cuando Él quiere. En ese momento me puse a orar
y sentí que, que el pasado ya no me dolía, que lo acepté, con todo lo que viví, lo acepté. Primero esa aceptación. Luego me abracé a mí misma con ese pasado, me acepté a mí misma con ese pasado. Solo ahí empezó a haber paz en mi corazón. Y el futuro ya no lo temía porque sé que Dios está ahí. Si Dios me ama, pues va a procurar lo mejor para mí. Nunca más volví ni al pasado ni al futuro. Y Cristina, yo que te conozco a ti, tú también has tenido, precisamente por esa relajación, por esa aceptación, por ese no preocuparte del futuro y olvidarte del pasado y vivir en el presente, sí. Tu salud ha mejorado, ¿verdad? Sí. Yo usaba oxígeno las 24 horas del día. Durante 4 años fue eso. El año pasado, en noviembre, me lo quitaron. Ah, muy bien. Nunca más volví a necesitar nada de oxígeno. Ni se ha vuelto a bajar la oxigenación. ¿No? O sea, el cuerpo va respondiendo a ese buen trato que le doy. Porque antes con ese temor al futuro, al pasado, así, con la tristeza que me daba el pasado, la ansiedad del futuro, me ponía peor. Ya. Muy bien. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? Hay una pregunta que también me da tanta curiosidad. Y es, dime. ¿por qué es solo importante el presente? ¿Por qué es solo importante el presente? ¿Esa es la pregunta? Ajá. Porque lo demás es una ilusión. Hazme el favor y me pagas $10 en el pasado. O Nico, salte del presente. Pero, por ejemplo, ahí sí entiendo un poquito ese estado como, tal vez no preocupación como emocional, sino de una forma más práctica de cómo podemos hacer en el presente y aún así como preocuparnos por cosas del futuro. Cosas como, por ejemplo, pensiones o tener que pagar como cuentas y tener que estar pendiente de cosas que tú sabes que van a pasar sin como dejarse llevar pero todavía tenerlas en cuenta. Ok, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tienes que para pagar la renta sentirte mal durante 28 días antes de llegar a pagarla? ¿En qué te ayuda eso? Precisamente lo que respondería ahí es, realmente no me ayuda a pensarlo, sino que es como tratando de encajarlo con esta idea de estar en el presente y es una preocupación por algo que viene, pero la preocupación lo estoy sintiendo ahora. Pero es que no tienes que preocuparte por nada. Es que ahí es donde está, me perdonas que te hable directamente porque es que estás haciendo una pregunta directa. Sí, es el nombre de... Una cosa es preocuparse y otra cosa es planear, que son dos cosas completamente diferentes. Preocuparse. Yo nunca pensé ni me preocupé de que tenía que estar hoy aquí. Yo tenía un recordatorio en mi calendario, pero yo no tenía por qué preocuparme ni qué voy a decir, nada. Yo simplemente estaba preparando mi cosa. O sea, yo no estoy diciendo que no planees, que no tengas recordatorios en el teléfono, pero ¿por qué tienes que darle la carga de preocupación a ese plan? Esa es la pregunta. ¿Puedo intervenir? Espérate, Cristina, dame un segundo. Sí, en este caso no sabría muy bien qué responder. ¿Perdón? En este caso no sabría muy bien qué responder. En todos los casos, ninguna preocupación ayuda para nada. Porque mira, si tú tienes que escribir un artículo y tienes 5 horas y pasas 4 horas preocupándote por escribir el artículo y tienes 1 hora para hacerlo, y yo tengo 5 horas para hacerlo y paso las 5 horas ocupándome de hacer el artículo sin preocuparme nada, ¿cuál de los 2 artículos va a quedar mejor? O más pensado. Es que la preocupación, el estado de tensión interior no sirve de nada, sino de tensión. Lo único que si tú necesitas que te recuerde algo, pues usa un calendario para que te lo recuerde y te olvidas. Ahí está el calendario. El término preocupación es el que tiene que desaparecer de nuestra vida porque primero que todo, es imposible. La preocupación es simplemente pensar acerca de algo, pero eso no tiene nada que ver con solucionarlo. Eso se llama anticipación. La anticipación no sirve para nada. Uno tiene que vivir en la conciencia, viviendo plenamente aquí y ahora. Tú me preguntas que por qué es tan importante el presente, porque es lo único que tenemos. Lo demás es una ilusión. Está en la cabeza, es una memoria o es una imaginación, pero no es real. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido, por eso es que nos manipula, nos manipula la publicidad, nos manipulan los políticos, nos manipula la novia, nos manipula el novio, porque están manejando nuestras emociones negativas, nuestro miedo, nuestras preocupaciones, pero nada de eso es real. Y eso es lo que se llama crecer, darse cuenta de que eso no es así. Ok. Bueno, ¿alguien más? Ahora, eso no quiere decir que por saberlo se pueda hacer. Para eso se necesita práctica, para eso se necesita aprender a meditar, ejercer la voluntad, hacer un camino espiritual. Pero por lo menos ya sabemos qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando llegar a la aceptación, estamos buscando llegar a la valentía, estamos buscando llegar a la paz.
Ahora, eso toma tiempo y práctica. Sigue. Aquí hay personas que están preguntando, dice, ¿algún método para evitar los factores externos diferentes que conllevan a la preocupación? Esto es Elías Cruz. Elías, ¿me quieres aclarar un poco más esa pregunta? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. No, sí, realmente, si hay un método en el cual uno puede evitar los factores externos difractores que llevan a la preocupación, realmente... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Pues realmente la preocupación es un sinónimo de muchas actividades que lo llevan a uno a este caso. Es decir, uno siempre está pensando un factor es el tiempo. Otro factor son ciertas responsabilidades que uno tiene día a día en su quehaceres. Está uno pensando en su familia, está uno pensando en su trabajo. Si está en el trabajo, a veces uno está pensando en los niños que usted tiene en el colegio. Si usted está en la casa, pues está pensando no solo en el trabajo, ya te entiendo. Sí, señor. Ok, entonces, técnicas como cosa general, varias cosas. Uno es lo que estamos haciendo, comprender, entender, darse una claridad de cómo son las cosas. Lo segundo son las prácticas de introspección y de meditación y de relajación. Y todo eso es lo que nosotros en la vida integral hacemos. Hay cursos y hay... Pero para darte una idea fácil, tú me dices, si estoy en el trabajo, ojo, si estoy en el trabajo, estoy pensando en los niños que están en la casa, me dijiste, ¿verdad? Sí, es correcto, sí, señor. Ok, entonces escúchame, Díaz. Tú estás en el trabajo haciendo... ¿en qué trabajas tú? En actividades de mantenimiento de facilidades de producción de petróleo. ¿De petróleo? Sí, señor. Ok, entonces tu trabajo es muy delicado. Entonces tú estás haciendo algo en ese trabajo y si no estás poniendo 100% de atención, puedes cometer un error grave por estar pensando en tus hijos. Pero a tus hijos no les estás ayudando en nada con estar pensando en ellos mientras estás trabajando, porque lo único que estás haciendo es distraerte de tu trabajo y a tus hijos no les está pasando nada, ¿no? O sea, el pensamiento tuyo no influye en nada en lo que ellos estén haciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor, es correcto. O sea que ese pensamiento en tus hijos no solamente no le ayuda a tus hijos, sino que te puede distraer y en una situación en la que tú estás trabajando con petróleo puedes cometer un error muy grave por estar distraído. Sí. Ok, entonces ya entiendes que pensar en tus hijos mientras estás trabajando no sirve para nada. Sí, señor, es correcto. Eso no quiere decir que tú no ames a tus hijos. Precisamente tú quieres tener una vida tranquila y un buen trabajo para poder responder a la obligación que tienes con tus hijos. Entonces pensar en tus hijos o preocuparte de tus hijos mientras trabajas no es algo que te ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces, ¿cómo haces para dejar de pensar en eso? ¿Cómo haces para dejar de preocuparte? Ahí es donde viene la técnica de dejar ir. Cuando te viene la preocupación, dices, me estoy preocupando, es lo que estamos diciendo, me estoy preocupando, me siento ansioso, entonces en vez de pensar en los hijos, estoy sintiéndome ansioso, ¿cuál es mi pensamiento? Es que ¿qué pasará si llegan a la casa tarde? Entonces, en ese momento sientes la ansiedad y dejas de pensar en eso. A medida que sientes la ansiedad, te vas a dar cuenta que la ansiedad se va a disolver. Porque todas las emociones son procesos químicos y son procesos cerebrales y son procesos de pensamiento que pasan. Tú no estás todo el tiempo preocupado ni ansioso. Hay momentos en que estás feliz, otros momentos. Esos son estados que van pasando, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Sí, señor. Entonces, escúchenme todo lo que les voy a decir. Cada emoción tiene un tiempo. Puede ser 1 minuto, 2, 3 minutos, ¿sí? Esa emoción, si no la amarro, si no me preocupo, si no la resisto, si no estoy alimentándola, se va. ¿Por qué no se me va la preocupación de los hijos? Porque todo el tiempo estoy preocupado por los hijos. Eso es lo que mantiene la preocupación, estar preocupado por los hijos. Yo tengo que dejar de preocuparme por los hijos para que la preocupación de eso se vaya. ¿Sí me entiendes? Es que el problema con las emociones es que las emociones nos dan a nosotros lo que nosotros no queremos que nos den. O sea, detrás de la preocupación está tu amor por tus hijos. Entonces tú dices, yo me voy a preocupar por mis hijos y lo único que terminas es teniendo problemas tú por no estar concentrado en tu trabajo. Ni ayudaste a tus hijos. Entonces preocuparte te da a ti lo que estás tratando de evitar, que es preocuparte. El dolor. ¿Sí queda claro eso? Sí, señor. Ok, entonces, pero ¿estamos hasta ahí? Lo que te estaba diciendo. Sí, señor. Okay. Muchas gracias. Entonces, aprende a dejar ir, aprende a meditar. Eso es lo que tienes que aprender, a relajarte, a meditarte, a dejar de ir, a no preocuparte. Es una práctica y vas a ver cómo vas a estar más tranquilo. Sí, sí, eso es verdad. A veces no son solo las preocupaciones de uno y pues lo que usted dice tiene mucha razón. También a veces son las preocupaciones de los demás que llegan en algún momento y también lo preocupan a uno. O sea, realmente a veces no son tanto las de uno, sino que influyen mucho los factores externos, las de las preocupaciones de las otras personas. Pero acuérdate de lo que habíamos dicho
Acuérdate de lo que habíamos dicho en la primera parte de lo que estábamos hablando, ¿sí? Y es que yo creo que esto es importante que nosotros lo escuchemos. Nada externo a nosotros puede hacer que nosotros nos sintamos de ninguna manera, a menos que nosotros lo aceptemos. ¿Sí o no? Porque eso lo vemos, hasta en las películas lo vemos todos los días. Hay dos personas y le ponen una pistola. Uno se muere del susto. El otro es un experto en karate y le quita la pistola al que estaba haciendo y no siente miedo. Pero la pistola era la misma. La cosa externa es la misma. Somos nosotros los que decidimos cómo reaccionar a la cosa. ¿Queda eso claro? Sí, señor. Entonces, el caso que tú estás describiendo de las preocupaciones de los otros es lo mismo. Tú no tienes por qué asumir las preocupaciones de los otros como propias. No tienes que tomarlas, integrarlas. Si tú puedes, teniendo esa paz, esa tranquilidad, eventualmente ayudarle a la otra persona, porque tú puedes poco a poco ayudarle a que la otra persona no se preocupe con este mismo proceso. O tú les enseñas o los invitas a una clase o les das algo que... Porque la idea es que nosotros todos necesitamos poco a poco expandir la conciencia de que nosotros podemos vivir en paz. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, muy bien. Yo creo que entonces vamos a terminar. Voy a recordar rápidamente que tenemos clases gratuitas como esta todos los lunes a las 7 de la noche. Tenemos un círculo de práctica interior los domingos a las 8 de la mañana, que es un espacio para que puedas ir allá y aprendas técnicas de meditación, ¿sí? Y esto lo ven en la página nuestra, lavidaintegral.com. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias.